Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Okay. Ya vimos en Romanos 6 que habla mucho sobre la posición de cristiano, la verdad que ya eres justificado, ya eres liberado del pecado de esa manera, que Dios borró sus pecados judicialmente. Y en ese momento seguimos con Romanos 6 y 8 mostrando el estado del cristiano, viendo que durante su camino en esta vida temporal va a tener una batalla con su viejo hombre, pero puedes vencerlo por medio de andando del Espíritu. Y es por eso ya estamos en Romanos 8. Okay. Vamos a Romanos 8, versículo 12, por favor. Romanos 8 y versículo 12. Romanos 8 y versículo 12, y la Biblia dice: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu modificaréis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo espíritu, sí, hermano, will be a blessing, brother. Porque el mismo espíritu de testimonio es nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Okay. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Y hoy solamente vamos a hablar de 5 versículos. Okay. Entonces vamos a mirarlos con un poco más detalles para ver lo que Dios puede mostrarnos en su Santa Biblia. Comenzando con versículo 13, la primera frase que dice: Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? ¿Qué significa? Bueno, la primera pregunta es: ¿qué tipo de muerte está refiriendo aquí? ¿Qué tipo de carne? Bueno, en el contexto, si regresamos a versículo 11, dice en la última frase en ese versículo: vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, el contexto tiene algo que ver con su cuerpo físico, esta carne. Pero también en versículo 12, habla de su carne refiriendo a su parte espiritual, los afectos del pecado por medio de la ley. Entonces, versículo 13 realmente puede referir a los dos. ¿Okay? Comienza primeramente con rechazando el Espíritu Santo en su camino, en su vida. Y eso resulta para un cristiano durante su santificación en ellos vistiéndose con su viejo hombre y ya comienzan en la muerte, ¿sí ven? Pero si sigues así, si no buscas a Dios, puede ser después de mucho tiempo que puedes morir físicamente. Y Dios muestra esto. ¿Okay? Y Él lo explica exactamente por qué. No es algo automático. Dios tiene mucha misericordia para sus hijos, etc. Pero hay un chance para eso. Para mostrar un ejemplo, vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11. Y vamos a ver versículo 30.
Para hablar un poco de contexto, aquí Pablo está hablando de la Santa Cena y él está hablando con hermanos, ¿okay? Explicando lo que es, que debes entender que cuando estás comiendo pan y bebiendo ese vino con los hermanos, eso es una comunión entre ustedes, entendiendo que el cuerpo de Cristo es ustedes y no ese pan y ese vino. Pero sabemos que hay una religión que existe por ahí que piensa un poco diferente sobre eso. Y había hermanos también que estaban confundiendo eso en este momento. Entonces, vea lo que Pablo dice aquí. 1 Corintios 11 y versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, porque no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo cuando estaban haciendo esa Santa Cena. No, mira eso, hay personas que son enfermos. ¿En cuál manera? Puede ser espiritualmente y físicamente, ¿no? Pensamos físicamente en el principio. Debilitados, la misma cosa. Y muchos duermen. ¿No? ¿A qué se refiere eso? Pues Jesús, cuando estaba resucitando a Lázaro en Juan 11, él dijo antes que haciendo eso a sus discípulos, que él solamente está durmiendo. Porque en los pensamientos de Dios, si eres salvo, la muerte física para un cristiano o alguien así que conoce a él es solamente como sueño. Su cuerpo está durmiendo y ya. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, este versículo está diciendo que sí, es posible morir físicamente si decides andar no según el espíritu, sino su carne para un tiempo que Dios decide. Pero no es algo así. Dios tiene misericordia, tiene gracia y quiere que usted busque a Él cuando estás cayendo en pecado siendo cristiano. Él quiere que cambie su vida para que pueda ser un testimonio bueno en frente de los que no conocen a Él. ¿Sí, va? Okay. Bueno, vamos a primera de Juan. Esto conecta con otro versículo que confusa a muchas personas. Primera de Juan 5, por favor. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 y versículo 16 dice, si alguno viere pecar a su hermano pecado, que no es de muerte, demandará a Dios y él le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Ok. Si yo veo a un hermano que está teniendo un problema, puede ser que yo no sé su pecado, pero reconozco que tiene una falta. Voy a orar para ellos, que Dios le ayude en su situación. Pero mira esto, mira cómo el apóstol Juan sigue en este versículo y él dice, hay pecado de muerte, ¿no? Por el cual yo no digo que ruegues. ¿Sí ves? Toda iniquidad es pecado, empero hay pecado que no es de muerte. Entonces, Juan muestra muy claramente que hay dos tipos de pecado para un cristiano. Hay algunos pecados que puedes hacer que no va a resultar en esa muerte física y hay otros que pueden, dependiendo de lo que es. Para mí, si yo regreso a bebiendo alcohol otra vez, me imagino que yo voy a ser adictado otra vez y eso va a destruirme. Yo no sé lo que es para usted. Se reconoce, Dios me liberó de eso cuando conocí a Él. Cuando yo estaba en rodillas arrepintiendo a Dios, diciendo que yo soy un pecador y necesito a su Hijo para tener esperanza. Y confié en su Hijo para la salvación. Después de eso, yo pedí a Dios, líbreme de mi adicción al alcohol. Y Él lo hizo. Así. Imagina si yo regreso a eso. Lo que puede pasar. Es posible. Parece que había algunos hermanos en Corintio en ese tiempo que murieron físicamente por no reconociendo la Santa Cena. Okay. Otra vez, 1 Corintios 5, por favor. Vamos a ver otro ejemplo. Y esto pasando en proceso para que reconoces que esto no es automático necesariamente. Hay un proceso. 1 Corintios 5.
Primera de Corintios 5. Y versículo 1 dice: se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Entonces parece que había alguien que tenía relaciones con la mujer de su padre, un hermano. Versículo 2. Eso parece muy malo para nosotros también, ¿no? Como wow. Versículo 2. Y vosotros estáis hinchados y no tuvisteis antes luto para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Entonces la primera cosa que ves aquí es que Pablo dice que eso afecta la iglesia local, porque ustedes deben tener disciplina o hacer disciplina en ese cristiano. Y no, los corintios no estaban haciéndolo. Pero siguiendo el versículo 3. Porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto hacía cometido. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo va a dar un juicio sobre este hermano. 5. El tal sea entregado a Satanás para muerte, mira dónde, de la carne. ¿Sí ves? A fin, vea la razón, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, esta muerte no va a destruir el alma de este hermano, porque él es salvo. Pero Pablo dice, debes sacarlo, y si sigues ahí vas a ver que él dice debes sacar a ese hermano si él no quiere como arrepentirse sobre este pecado que él está haciendo. Y cuando haces una disciplina así, sí es duro, pero parece que es necesario. Y si lees 2 Corintios, vas a ver que este mismo hermano se arrepintió, confesó, y la iglesia local de Corintio recibió a él otra vez. Y todo está bien. Y él se mejoró, y él no siguió en ese pecado. Entonces, hay una razón que Dios da juicio. Es para que cambiamos. ¿Okay? Romanos 8. Romanos capítulo 8. Ojalá que pueda terminar todo esto hoy, yo no sé. Romanos 8, que hay mucho en estos versículos. Romanos 8. Y versículo 13, la segunda frase después del semicolon dice: mas si por el Espíritu modificaréis las obras de la carne, viviréis. Entonces, Pablo, o Dios, por medio de Pablo, nos da la cura de esto. ¿Cómo podemos vivir? ¿No? Tenemos que buscar el Espíritu Santo para que Él pueda mortificar su viejo hombre, su carne, ¿sí ven? No, ¿qué significa esto? Hoy en día, cada día, cuando levantas en la mañana, tienes que decir a Dios, yo quiero vivir para ti hoy, Señor, ayúdame. Eso es la única manera que puedes. La vida cristiana técnicamente es sobrenatural. Yo sé que eso es un shock para personas que no conocen a Dios, pero es cierto. Porque no podemos vivir esta vida sin Dios ayudándonos. Y Él es sobrenatural. ¿Tiene sentido? ¿Okay? Entonces, esto es lo que Pablo dice. Pero hay algo que el Espíritu Santo quiere utilizar para que Él pueda mortificar su carne. Es decir, es solamente el Espíritu Santo haciendo esta obra. ¿Okay? Y la verdad es que sí, pero hay algo que Él usa. Vamos a ver. Vamos a Eclesiastes 12. Eclesiastes es el libro después de Proverbios en el Antiguo Testamento. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12 y versículo 11. Esto es Salomón, el hombre más sabio en este mundo aparte de Jesucristo. Y él dice, las palabras de los sabios
¿Sí ve? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hinchados de los maestros de las congregaciones, puestas debajo de un pastor. ¿Okay? Jehová es mi pastor, no me faltará. Ok. ¿Qué usa Jehová para clavar su viejo hombre a la cruz? Romanos 6. La palabra de Dios. Las palabras de los sabios, y no hay nadie más sabio que Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, la combinación del Espíritu Santo y la palabra de Dios, los dos juntos en la vida de cristiano, que un cristiano puede sujetarse a Dios y dejar que Dios obra con ellos, para que su nuevo hombre crezca en su vida y el viejo hombre se reduzca. ¿Okay? Como Juan el Bautista dijo, yo tengo que bajar y Jesús tiene que subir. Es lo mismo para cada cristiano, eso debe ser su meta, como decimos en Romanos 6. ¿Okay? Pero bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a ver que los libros de instrucción de justicia para los cristianos hablan mucho de santificándose. Es por eso que Pablo escribió estas epístolas. Un ejemplo de esto, vamos a Colosenses. Colosenses 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, y comenzando en versículo 20, por favor. Vamos a ver primero que no es su voluntad diciendo que yo voy a vivir para Dios según mi viejo hombre. Eso no puede ser. Y Pablo va a decirlo claramente aquí. Colosenses 2 y versículo 20 dice, si pues sois muertos juntamente con Cristo cuando a los rudimentos del mundo, ¿por qué aún, como que vivieseis en el mundo, os sujetáis a ordenanzas? Entonces, la primera cosa, cristiano, ¿por qué vas a buscar ordenanzas? ¿Por qué vas a buscar legalismo? Ya estás en la gracia. Eso que está tratando de decir Pablo. Sí, debes vivir según la palabra de Dios, pero no debes agregar otras cosas. ¿Cuáles? Versículo 21. No comas, no gustes, no toques. Cosas todas que han de perecer en el mismo uso de ellas. Otra vez, pereciendo, muriendo. ¿Sí ven? 1 Corintios debe llegar aquí. Siguiendo. Según los mandamientos y doctrinas de hombres. Eso es la diferencia. Debes seguir las ordenanzas de este libro, pero las cosas de los hombres debes poner al lado por fin. Cuando arrepentiste y poniste su confianza en Cristo, tú poniste la religión al lado. Pero tienes que seguir poniendo religión al lado, cristiano, porque si no lo haces, vas a tratar de servir a Dios en su carne y eso no funciona. Es imposible. Como vimos en Romanos 8, ¿okay? Si estás andando según la carne, es imposible agradar a Dios. Versículo 23. Las cuales cosas tienen a la verdad alguna apariencia de sabiduría. Puede ser que hay personas que te ven, dicen, esa persona parece como conoce a Dios y todo eso. Apariencia, pero él sigue. En culto voluntario, porque tú decidiste seguir así en la religión. Y en cierta humildad de espíritu. Y en maltratamiento de cuerpo, empero no en honor alguno parte altura de la carne. Entonces, claro, hermanos, no debe seguir así. ¿Qué debemos hacer? Colosenses 3, versículo 1, siguiendo el contexto ahí. Mas si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces debes buscar a Dios. Eso es Romanos 8, versículo 3. 2, el clave. Poned vuestro corazón, la esencia de su alma, poned vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces siempre debe estar ahí buscando a Dios, sujetándose a Dios, ¿sí ven? Versículo 5, mismo capítulo.
Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Sí? Despójate de su viejo hombre. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. Hacedlo morir. Y habiéndoos vestido de nuevo, el cual es renovado en el conocimiento conforme a la imagen del que le creó. Es decir, su nuevo hombre es conforme a Cristo. Debes vestirse con él. ¿Sí ven? Vamos a Romanos 8. Romanos 8 y versículo 14. Romanos 8 y versículo 14. La Biblia dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Y no todo lo que dice, los que son guiados del Espíritu Santo, no los que son guiados por su Espíritu, diciendo al Espíritu Santo cómo debemos vivir. ¿Se ve la diferencia? ¿Ya? Somos guiados por el Espíritu Santo y no al revés. El problema con muchos cristianos que quieren hacerlo al revés. Dios debe ayudar a mí según mi voluntad. Y por eso mueren espiritualmente en esa manera. Su santificación reduce en su vida. Vamos a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Y Pablo habla mucho de esto también en este libro de corrección para la iglesia. Gálatas 5. Vimos en la última clase las obras de la carne y también el fruto del Espíritu. Entonces vamos a ver los versículos alrededor de esos versículos explicando por qué él escribió sobre eso. Gálatas 5 y versículo 16, la Biblia dice: digo pues, andar en el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. ¿Sí ven? Andar, dejar que Él te guíe. Camina con Dios. Esto no es una carrera, algo que tienes que estar ahí adelantando a Dios. Ni siquiera es algo como estás gateando detrás de Dios. No, camina con Él. Él está a su lado, cristiano. Y si lo haces, no vas a cumplir los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu. ¿Sí ve que son opuestos? Es imposible servir a Dios en la carne. Siguiendo. Y el deseo del Espíritu es contrario al deseo de la carne. Vea que Pablo lo repite para que si no estaba tan claro. Y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Y eso es clave de viviendo en la gracia, hermanos. Siendo guiados por el Espíritu Santo. Versículo 24, por favor. Mismo capítulo. Después de Dios dando a nosotros el fruto del Espíritu, que es 9 cosas: amor, gozo, paz, longanimidad, etc. Versículo 24. Y los que son de Cristo ya crucificaron la carne con sus afectos y concupiscencias. ¿Sí ven? Por el Espíritu y la palabra de Dios, Dios podía clavar su viejo hombre a la cruz. Romanos 6. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y eso es el punto. Conociste a Dios, cristiano, por el Espíritu Santo. Renaciste por el Espíritu Santo. Entonces andas también por el Espíritu Santo. Somos salvos por la gracia, pero por la gracia también aprendemos a ser más santificados en este mundo por medio de Dios haciendo esa obra, no de nosotros. Y para los que no conocen a Dios, eso es la diferencia entre un cristiano que está siguiendo a Dios según su palabra y otro que no. Puede ser que viste a algunos que no tienen un testimonio tan bueno. ¿Por qué? Es que no están obedeciendo a Dios y toman decisiones. Y mi recomendación es que no miras ni siquiera a los cristianos buenos.
No juzgas a Jesucristo según sus hijos, juzga a Jesucristo según Él. Abre un libro, la Santa Biblia, y lee el Evangelio de Juan. Mira lo que dice sobre Jesús y reconoce, Él es realmente Dios, Él realmente resucitó. Escuché por ahí que eso es un facto histórico que Él resucitó, y es, para que sepas, y es. Hay mucho más documentos sobre eso que, por ejemplo, Julio César, y nadie aquí va a rechazar la existencia de ese hombre. Eso es como tomas la decisión sobre si debes seguir a Dios o no. ¿Quién es Él? Jesús es real. ¿Qué hizo Jesús para mí? ¿Cuál es la diferencia entre Él y los otros hombres que escuché que tienen religiones? Y la diferencia es básicamente infinito, pero si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber la diferencia? Bueno, vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Aquí vas a ver que en Colosenses habla también mucho de las cosas que son el fruto del Espíritu. ¿Sí ve cómo Dios repite, tratando de ayudarnos? Colosenses 3. Colosenses 3 y versículo 12 la Biblia dice: Vestíos, pues, como los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, eso es un fruto del Espíritu, de humildad de espíritu, de mansedumbre, eso otra vez es otro fruto. Otra cosa para los que estudian, humildad de espíritu es diferente que mansedumbre, pero muchos piensan que son lo mismo, pero la Biblia dice que no. Okay. Siguiendo. De longanimidad, eso es un fruto del Espíritu, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, a la manera que Cristo os perdonó, así también perdonad vosotros. Entonces, hermanos, debemos ser listos para perdonar a todos, listos para hacerlo, tratando de arreglar esa situación o relación entre los hermanos. No queremos tener rencor contra ellos. Sabemos que es duro vivir en este mundo impío, es duro. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. ¿El amor de quién? De Dios, que es diferente que el amor de este mundo. El amor de Dios está en Cristo Jesús, debe ser vinculado de Él, vestido de Él, ¿sí ve? Tanto que estás listo para perdonar, es porque ya buscas y quieres ser como Cristo. 15. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones. Si vistes en esta manera, el resultado es la paz de Dios. Otra vez, otro fruto del Espíritu. ¿Sí ves? Hay muchos cristianos que no tienen la paz de Dios. Y eso es por qué. No quieren vivir para Dios. Es duro tener la paz de Dios si no vives para Él. No tienes paz para con Dios porque eres justificado. Gloria a Dios, eres salvo. Pero la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, no vas a tener eso en esta vida. Especialmente cuando estás evangelizando a otros y viendo lo que dicen a ti. No vas a tener esa paz si no vestiste en su nuevo hombre, como dicen aquí. 15. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un mismo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente en toda sabiduría. No, interesante, ¿no? Habló de vistiéndose en ese nuevo hombre, habló de Dios, y ahora está hablando de la palabra. Si ve que los dos son juntos. Necesitamos los dos. Si eres salvo, tienes el Espíritu Santo. Pero si no reconoces que tienes la palabra perfecta de libertad, la palabra de Dios, va a ser muy duro vivir en esta vida. Yo lo sé, yo tengo la Santa Biblia en español y también en inglés. Yo no tengo ese problema. Y los que leen la Biblia no van a tener ese problema. La Biblia es muy clara. La ley de Jehová perfecta, lo dice. ¿Okay? Convirtiendo alma. Bueno, siguiendo. Enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor.
Que si la palabra habita en ti, tú vas a cantar a Dios, alabar a Dios, vas a enseñar como estoy haciendo en este momento, vas a predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Porque su nuevo hombre le gusta eso. ¿Sí, va? 17. Y todo lo que hicieres en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y al Padre por medio de él. Entonces, también, si tienes un trabajo cristiano, tú puedes hacer ese trabajo de una manera santa si estás haciéndolo a Dios, ¿sí ve? Dando todo de ti en ese trabajo, tratando de ser un testimonio para Él. Eso puede ser santo también. Dios puede utilizarte a afectar a las personas que están en su trabajo, que trabajan contigo, para que vean la diferencia entre el cristianismo verdadero y la basura que ves por ahí. Hay mucha basura, no voy a mentir. ¿Okay? Bueno, Romanos 8, por favor. Romanos 8. Romanos 8 y versículo 15. La Biblia dice. Bueno, la primera frase dice. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. ¿No ves? Dios no te dio un espíritu así. ¿Okay? ¿El temor de qué? Exactamente. Bueno, la Biblia te dice, vamos a Proverbios 29. ¿Temor de quién, debo decir? ¿Temor de quién? Proverbios, otro libro de Salomón que tiene mucha sabiduría. Proverbios 29 y versículo 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Cristianos saben que hay dos temores en este mundo, el temor del hombre y el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es por fin puedes buscar y encontrar a Jesucristo, la sabiduría encarnada. ¿Sí ven? Pero el temor de hombre pondrá lazo. Por ejemplo, yo estaba preocupado la primera vez que estoy haciendo esto en vivo. Yo estaba pensando en eso, cómo va a pasar y todo eso. Si yo seguía así, no hice este video. ¿Okay? El temor de hombre pondría lazo encima de mí y no podía hacer el estudio. Pero yo oré a Dios, ¿sí ve? Y estoy aquí haciéndolo. Y ya tengo gozo. Vale la pena, yo sé que es mejor. El temor de hombre es porque muchos cristianos no quieren evangelizar. ¿Cómo va a pensar mi amigo de mí y todo eso? Dios dice, eso no importa. Debes temer a mí y buscar a mí. Y yo te ayudo en la situación para que ellos no piensen de una manera tan rara sobre usted. Si tú sigues y eres guiado por mi espíritu cuando lo haces. Bueno, ¿qué espíritu tenemos entonces? Vamos a 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1. Y también con la otra mano, porque tenemos dos. 1 de Juan 4. 2 de Timoteo 1. Y 1 de Juan 4. Entiendo que puede ser que hay personas aquí diciendo, ¿por qué siempre está ahí dando versículos? Porque es la palabra de Dios. Yo no quiero que escuches a mí mi opinión. Eso no importa. ¿Sí va? ¿Qué dice Dios? 2 de Timoteo 1 y versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino, ok, vamos a ver, el de fortaleza y de amor y de cordura. Dios puede enforzarte para hacer su obra, como dijo para mí esta mañana. ¿Sí? El amor de Dios, para tener el gusto y buscar ese motivo para ayudar a otros.
y cordura, caridad, todo eso. Un mente sober, grave, que piensa bien. Si no sabían, el sentido común en estos días no es tan común. Dios puede darte el sentido común, gloria a Dios. Okay. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Voy a ponerme aquí. Y versículo 18 dice: en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene castigo, de donde el que teme no es perfecto en el amor. Y muchos conocen este versículo, que Dios te da ese amor perfecto, no tienes temor, pero se refiere a no teniendo temor del hombre. ¿Sí ven? Estás tan lleno del amor de Dios que reconoces la necesidad de otros, escuchando y viendo su testimonio, escuchando el evangelio de Cristo y su necesidad de Él, ¿qué vas a decir? Entendiendo y sabiendo que van a responder de una manera negativa, pero eso está bien, que tienes la paz de Dios y el amor de Él. ¿Sí ven? Entonces, cristiano, ese temor de hombre que tienes es algo carnal, es de su viejo hombre. Estás en eso. Por eso debes despojar eso y vestirse con su nuevo hombre. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 y versículo 15. Vamos a leer la segunda frase, después el semicolon. Mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios nos da este espíritu de adopción. Es por este espíritu que tenemos libertad, que podemos hablar con el Padre Celestial, ¿sí ve? Un cristiano realmente tiene relación con Dios, personal. Esto no es algo que Dios está por ahí, como yo conozco a Donald Trump como presidente, él está por ahí, ¿no? Dios es mi Padre, como realmente. Y puedo hablar con Él. Gloria a Dios. Todos están buscando eso. Eso es esa parte de su corazón que siempre sigue un poco vacío. Es que necesitas a Dios. ¿Sí ven? Pero para los cristianos, ¿por qué dice espíritu de adopción? ¿Qué significa eso, no? Ok, vamos a Romanos 8 y versículo 23, que habla sobre la adopción. Y dice, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, tú tienes el Espíritu Santo, Espíritu de adopción, hermano o hermana. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Entonces tienes ese espíritu de adopción porque ese mismo espíritu va a redimir este cuerpo que ves. ¿Sí ven? Regresamos, Romanos 8, versículo 11. Vea lo que dice ahí otra vez. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo, recuerda, facto histórico, de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, la glorificación tiene que ver con la adopción de su cuerpo. Ese cambio a un cuerpo glorioso, Filipenses 3, creo. Es por eso que tienes ese espíritu de adopción, porque ese espíritu va a hacer eso con su cuerpo. Y también por eso sabes que puedes hablar con Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Ah? Gloria. ¿No es bueno saber que cuando oras que realmente Dios te está escuchando, cristiano?
Me acuerdo que había veces que yo estaba orando a Dios, yo no sabía si Él me estaba escuchando. Pero lo hice porque alguien me dijo que tiene que hacerlo. No, es algo real. Si conoces a Él, o si realmente estás buscando a Él sinceramente cuando estás perdido y estás debajo de convicción. Y Dios te escucha. Él quiere salvarte y Él quiere darte vida y vida con gran abundancia, hermanos. Para los que saben ese estudio sobre los 7 espíritus de Dios, yo voy solamente a decir esto, pero el espíritu de adopción es uno de los 7 espíritus del Espíritu Santo, de ese miembro de la divinidad. Vamos a seguir. Romanos 8 y versículo 16 dice: porque el mismo espíritu, este espíritu de adopción en el contexto, ¿sí, no?, da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula que somos hijos de Dios. Entonces, esto es la prueba de la salvación, hermanos. No es lo que haces. Es el espíritu de adopción dando testimonio a su espíritu que eres un hijo de Dios. Okay. El espíritu de adopción nos dice que somos salvos. Es algo individual, personal, entre su espíritu que ya renació, porque era muerto en delitos y pecados, y el espíritu de adopción. ¿Sí, ve? Para ser simple, Dios testifica a ti que eres su hijo. Eso es como sabemos. Pero yo no entiendo eso, Manuel. ¿Qué significa eso, cierto? Bueno, si eres alguien que no conoces a Dios, voy a preguntarte, ¿cómo sabes que estás vivo en este momento? Explícamelo. Y la mayoría de personas que no son nihilistas van a decirme, pues, yo pienso, entonces soy. Yo sé que soy. Yo solamente sé. ¿Sí ve? Con un cristiano es lo mismo. Ellos solamente saben sobrenaturalmente que son de Dios. Y esto es duro para personas que siguen religiones. Porque es por esa misma razón, cristiano, que tienes persuasión, que tienes la vida eterna, que lo sabes y estás seguro en eso. Y personas buscando a Dios en otra manera aparte de lo que Dios dijo en su Santa Biblia no tienen esa seguridad. Y eso molesta a ellos. Piensa que tú tienes, por ejemplo, eres arrogante pensando así. No. Yo soy humilde en mi espíritu. Ya leímos eso en Colosenses 3, porque estoy siguiendo lo que Dios dijo y no que tú piensas. Mi humildad es a Dios primero y a ti segundo. No al revés. ¿Sí ve? Entonces, cuando Dios te salvó, cristiano, Él te dio los espíritus de Dios. Él te dio su espíritu. Y con eso, Él te dio este espíritu de adopción. Hablamos un poco, hermanos, en Romanos 1 sobre el espíritu de fe. Todos esos espíritus son porque tú sabes que eres salvo, tanto que sabes que eres vivo. Y eso es algo sobrenatural, es un milagro. Okay. Renaciendo es un milagro más grande, yo no sé si sabes eso, más grande que la creación del universo. Porque con la creación del universo, Dios solamente tenía que hablar y pasó. Pero para salvarte tenía que tomar cuerpo humano y vivir aquí 33 años y morir y resucitar para salvarte. Uno requería más trabajo que el otro. Gloria a Dios. Pero bueno, hay dos partes con ese testimonio también. Porque sí, tenemos el Espíritu de Dios, pero ya vimos que el Espíritu que guía también usa otra cosa que se llama la Santa Biblia para ayudarte en su santificación. Y también Dios usa la palabra de Dios para mostrar a ti evidencia del testimonio de que Jesús es Dios, Jesús murió para ti, resucitó, etc. Eso es la Santa Biblia. Esto es evidencia histórica. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver los dos. Primero, del Espíritu. Vamos a Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4 y versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos,
envió Dios el Espíritu de su Hijo, que Dios en este contexto, Dios el Padre, si quieres saber cuál miembro, el Espíritu de su Hijo, en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Espíritu de su Hijo aquí? Para los que quieren saber un poco sobre los 7 Espíritus de Dios, este Espíritu de su Hijo es el mismo Espíritu de adopción. Pero aquí es cuando el Espíritu Santo usa ese Espíritu, y acá es cuando el Padre usa el mismo Espíritu. Pero por los dos que son lo mismo, cristiano, tú puedes decir Abba Padre. Eso es algo más profundo, si quiero decirlo así, pero no es algo tan importante. Punto es que tienes el Espíritu Santo, es simple, y puedes hablar con Dios por fin. Tienes relación con Él. Puedes entrar a ese trono de gracia y pedirle cosas. Decirle gracias, Señor, por lo que hiciste para mí hoy también. Gloria a Dios. ¿Okay? Vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Ya vimos que Pablo dice esto, vamos a ver que Juan dice lo mismo. Primera de Juan 5 y versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Juan está diciendo ahí, vea, Jesús realmente era humano. Él es el Dios hombre. Porque había personas en el tiempo de Juan diciendo que él no era un humano realmente, era solamente una apariencia, una fantasma, algo así. Y Juan está dando testimonio contra eso, pero siguiendo. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. No, gloria a Dios. Queremos la verdad, ¿no? Vea que el Espíritu da testimonio. Versículo 10, mismo contexto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, es a saber, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Entonces tenemos que estar en Cristo para tener la vida eterna. Y cada cristiano realmente es, y renacieron. ¿Okay? ¿Qué es el testimonio? Versículo 10, un testimonio en sí mismo. Eso es el Espíritu Santo. ¿Okay? Y hay otro testimonio. ¿Sí? Dios dio este testimonio. Por eso estamos leyendo la palabra de Dios para aprender estas cosas, ¿sí ven? Son conectados. Versículo 13. Yo he escrito, ahora Juan va a decirte, ¿por qué estoy escribiendo? Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, eso es Jesucristo, el Señor Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y eso es porque Juan escribió este testimonio. Es el testimonio de Dios que la vida eterna es en Cristo Jesús. Confía en Él y nadie más. Entonces tenemos las dos cosas otra vez. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Para los que saben tipología, ¿okay? En el templo había dos pilares, Yacín y Bos, Jesús y la Biblia. Tenemos dos piernas para pararnos. ¿Sí ven? Vamos a ver esto en acción ahora. Primera de Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1. Vamos a ver hermanos que estaban siguiendo esto según Pablo, para que veas que es algo real. Primera de Tesalonicenses 1 y versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar acordándonos de vuestra obra de fe y trabajo de amor y paciencia de esperanza en el Señor nuestro Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. Sabiendo, hermanos amados de Dios,
vuestra elección. ¿Okay? Por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, ¿sí ven? No solamente ellos hablando, mas también en potencia, en el Espíritu Santo y en muy cierta persuasión, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Sí ven? Si tienes la palabra y también el Espíritu Santo dando la potencia, por eso vas a tener cierta persuasión. ¿Sí ven? Vas a saber, como dijo Juan, que eres salvo. Vas a saber que esas cosas son verdaderas. Tanto como sé que 2 más 2 es 4. Lo sé. Y no hay duda. Vamos a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Otra vez, 2 apóstoles para que veas que no es solamente la opinión de Pablo. Y realmente no es mi opinión. No, eso no importa tanto. Primera de Juan 3 y versículo 18 dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. ¿Okay? No solamente usted hablando y diciendo que sigues a Cristo, sino lo muestra en su vida. 19. Y en esto conocemos que nosotros somos de la verdad y persuadiremos nuestros corazones, ¿sí ve? Delante de Él. ¿Quieres ser seguro de su salvación cristiana? Pues tienes que andar en el Espíritu Santo. Y Dios te da esa aseguranza. Dios va a mostrarte que sí eres salvo. Pero si no andas en el Espíritu, ¿cómo vas a saber? Nosotros queremos ver antes de creer. Dios quiere que crees en lo que Él dice antes de verlo. ¿Sí ve la diferencia? Completamente opuesto a este mundo. Y bueno, Dios no piensa como nosotros. Gloria a Dios, entendemos eso. Él piensa de la manera mejor. ¿Sí ve? Bueno, vamos a Romanos 8. Discúlpame, un poco enfermo. Romanos 8. Y versículo 17 ahora, hermano. La Biblia dice: Y si hijos, también herederos. Vea que esto concluye o sigue versículo 16. Ya sabes que eres un hijo de Dios, ok. Si eres hijo de Dios, eres un heredero de Dios. ¿Sí ves? No, piensa en esto. Piénsalo. Cristiano, tú tienes a Dios. Gloria a Dios. ¿Cierto? Conoces el creador del universo, el creador de su alma, el creador de todas las personas que te importan en esta vida. Tú conoces a esa persona, gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? Tienes a Él. Él sigue y camina contigo. Él está contigo en ese yugo. Gloria a Dios. ¿Okay? Como Pablo estaba diciendo ahí, tienes el espíritu de adopción. Como dijo en Gálatas, espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo, que es Dios, está adentro de ti, mora en usted. Tienes a Dios. Heredaste a Él. ¿Qué importa el resto? Tú tienes vida eterna, que es Jesucristo. Según Juan, en 1 Juan 5, versículo 20. Qué bendición, ¿no? Es esa relación. ¿Qué resulta? ¿Cuál es el resultado, debo decir, de esa relación? Oh, vamos a ver. Vamos al Salmo 16. Discúlpenme, hermano. Salmo 16. Este versículo es muy difícil para muchos creer, no voy a mentir, pero es cierto, está ahí. Y puedes tener la experiencia de eso en este momento cristiano. Salmo 16 y versículo 11, para los que leen la Biblia en inglés, 16:11. Okay. Hacerme a saber la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. ¿Sí ves?
¿Tienes una relación con Dios? Eso es lo que tienes. Deleites para siempre. El resto de su vida sempiterna vas a tener deleites. Vas a tener gozo. Eso nunca se va. Qué bendición ser un heredero de Dios, ¿no? No hay otro Dios que prometa eso. En este mundo, en todas las religiones, ninguno que prometa eso. Para siempre jamás. ¿Sí? Primera de Corintios 2 y versículo 9 dice algo casi como que ojos no se veían las cosas que Dios tiene para los que aman a Él. ¿Okay? Gálatas 4 dice que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Y vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Pedro también dice que hay una herencia que es de Dios que nunca va a ir. ¿Cuál es esa herencia? Primera de Pedro 1 y versículo 3 dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual según su grande misericordia nos ha reengendrado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para la herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, conservada en los cielos para vosotros. Entonces, el cielo, Nueva Jerusalén, ¿sí ven? Esas cosas vas a recibir si eres un heredero de Dios. Gloria a Dios. Si hay muchos que dicen que no, si mueres hoy vas a ir al cielo y todo eso. Yo entiendo, pero la cosa más importante es si mueres, conoces a Dios o no. Eso es la cosa principal. ¿Conoces a Dios personalmente, persona? Hombre o mujer. ¿Tienes relación con Jesús? Y un beneficio de eso es el cielo. Ok, gloria a Dios. Es por Él que puedes existir en el principio. Okay. Bueno, Romanos 8, versículo 17, para terminar. Romanos 8, versículo 17, la segunda frase que comienza con I. Y correderos con Cristo codan, describe eso. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Okay. Entonces, hay una herencia que es incorruptible, es una herencia que está garantizada, y eso es Dios, el cielo. Pero hay una herencia que depende de su servicio a Dios en este mundo, según su santificación, según su camino con Él, si estás andando del Espíritu Santo. ¿Sí ven? Entonces hay dos herencias diferentes para un cristiano. Por eso ahí dice, después del coma, y ese colon muestra que la descripción de siendo coheredor a Cristo, eso es una descripción de eso. ¿Sí ven? Hay muchos que piensan, oh, eso enseña que puedes perder la glorificación. No, son cosas separadas. Okay. La glorificación de su cuerpo es separado de la glorificación de los galardones que vas a recibir. Vamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Y versículo 12 dice: Y aún todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Entonces, si quieres ser coheredor con Cristo, como dice ahí en versículo 17, tienes que vivir. ¿Sí, va? Tienes que vivir para Cristo. Y vas a resultar en persecución. Si estás padeciendo con Él, eso es automático. Puede ser su familia diciendo, qué bobada que estás diciendo aquí sobre Dios. ¿Cómo así que conoces a Él y ellos te rechazan? Eso es persecución. O puede ser algo más duro, con lo que pasa con los hermanos en Norte Corea. O Corea del Norte, como lo dice en español. ¿Okay? Pero si estás viviendo en esa manera piadosa, eso va a ser el resultado. Y si lo haces, vas a recibir herencia según eso. Colosenses 3.
Colosenses 3, vamos a ver que hay algo que puedes recibir según su servicio según Colosenses. Colosenses 3 y versículo 22 dice: siervos, obedecer en todo a vuestros señores según la carne. Entonces, alguien que trabaja hoy en día, debes obedecer a sus jefes. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. ¿Sí ve? No es el temor de hombres, sino temor a Dios, que te hace servir a ellos como estás sirviendo a Dios. 23. Y todo lo que hicieres, hacerlo de corazón, como mirando al Señor y no a los hombres. ¿Sí ve? Estando ciertos que del Señor recibiréis el premio de la herencia, porque al Señor Cristo servís. ¿Sí ves? Vas a recibir algo por sirviendo a Dios, tomando la decisión de andar con el Espíritu Santo. Y también, si no lo tomas, 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, que no hay respeto de personas. Sí, Dios va a juzgar a sus hijos si no quieren juzgar a sí mismos. Vas a recibir un galardón para lo bueno o malo, tú decides, cristiano. Esos versículos en 1 Corintios 3 describen algunos galardones que podemos recibir en esa tribuna de Cristo, que son oro, plata, piedras preciosas o hojarasca, cosas que queman en el fuego. ¿Okay? Eso es una descripción, no vamos a hacer eso hoy, estamos perdiendo tiempo. Pero quiero mostrar lo menos que la ley enseña esto, que hay herencias diferentes. ¿Okay? Vamos a Levítico 25, para que entiendas que Pablo no está sacando esto de ningún lugar, que Dios está utilizando cosas de la ley para explicar las cosas que pasan con cristianos hoy en día. ¿Okay? Levítico 25. Este capítulo tiene que ver con el jubileo y lo que pasa con la tierra entre los judíos. Y vas a ver que personas pueden redimir por haciendo pagos, haciendo siervos a otros y cosas así. Y también puedes comprar tierra de una familia, pero cuando tiene esos 50 años que pasan y el jubileo pasa, tienes que dar esa tierra otra vez a esa familia, porque tienen esa herencia. Vamos al versículo 29. Vamos a ver algo diferente aquí. Ítem. El varón que vendiere casa de morada en ciudad cercada, su remisión será hasta acabarse el año de su venta. Un año será su remisión. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en ciudad que tuviere muro, quedará rematadamente al que la compró para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como una haza de tierra, tendrán remisión y saldrán en el jubileo. Entonces, si vendes una casa adentro de una ciudad cercada o con muro y no lo compras, después de un año lo pierdes. Pero si tienes tierra en las aldeas, no vas a perderlo. Cristiano, ¿a dónde vas a ir en el cielo? La Nueva Jerusalén, que tiene muros, ¿sí va? Es una ciudad de muros. Y también hay la tierra que está aquí en la tierra también. Hay una Jerusalén ahí. Y un cristiano puede perder herencia adentro de esa ciudad cercada que se llama Nueva Jerusalén. No, esta cosa de un año. Puede pensar en eso espiritualmente como el tiempo en que un cristiano debe confesar sus pecados a Dios. Pues sabes que Dios puede cubrir sus equivocaciones si buscas a Él para confesarlos. Y Él no va a tomar eso en cuenta en la tribuna de Cristo. El amor cubre muchos pecados, ¿no? Entonces, como vives, decide lo que vas a recibir en esa tribunal. Y bueno, vamos a terminar aquí, hermanos, y seguimos con el resto de contexto en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas.
Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos, Señor, y para aprender sobre Romanos 8. Por favor, y simplemente, Señor, ayúdanos siempre a buscar a ti, para que podamos ser guiados por medio de su Espíritu Santo. Queremos vivir para ti, Señor, entonces pone ese propósito en nuestros corazones para que podamos actuar eso en nuestra vida según su liderazgo. Y te damos gracias por la salvación que fue dada por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.